Seguimos aquí en el Living y vamos a hablar de política. Tenemos con nosotros la presencia del senador del Frente Amplio, Charles Carreras, coordinador de bancada de la Cámara de Senadores de la Coalición de Izquierda. Muchísimas gracias por venir, un placer recibirlo. Muchas gracias de estar aquí con ustedes. No soy coordinador en este momento. Ah, no, bien. No, fui el coordinador en el primer año de la oposición. Bien. Hoy es José Carlos Maía, que debe estar mirando y capaz que me retan un rato. No, está bien hecha. Le mandamos un saludo. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Terminó la legislatura el domingo pasado y bueno, varios dirigentes han hecho su balance. ¿Cuál es el que hace Charles Carreras respecto al periodo este? Yo creo que es un periodo que si lo mirás, para las grandes mayorías fue un periodo donde perdimos ingresos. Porque uno cuando hace el análisis de lo que es la función legislativa, uno lo debe mirar en el contexto de lo que es el Estado. Y muchas de las políticas públicas que desarrolla un poder ejecutivo a través de las leyes de presupuesto, de las leyes de rendición de cuentas, entre otras leyes, pasan por el Parlamento. Y yo creo que, bueno, que más o menos lo que hemos hablado en estos días, estos estudios que han salido del Instituto de Economía, es decir, que el 95% hoy de la población hoy es más pobre con respecto, tiene menos poder adquisitivo con respecto al 2019. Yo creo que eso es lo que marca, ¿no? Falta de políticas públicas. Nosotros ahora estamos en campaña, mañana voy a Salto y luego el viernes a Paysandú por la gira 609, y lo que nos dice la gente es que falta medicamentos en los hospitales, en las policlínicas, falta especialistas. Y yo creo que eso es lo que marca un poco. Si vos me decís evaluación, yo creo que lo más positivo que hay que destacar de este tiempo, yo creo que fue una de las últimas leyes que propusimos como Frente Amplio que se votara en forma urgente, la ley de Cristina Lustenberg, que marca ahí el desarrollo de una nueva política pública de protección de las infancias y las adolescencias. Yo creo que eso es lo que destaco. Después, en general, creo que ha sido un periodo que fue marcado por eso, ¿no? Existieron pocos acuerdos, pocos consensos, que eso le hace mal al país en general, ¿no? No pudimos llegar a acuerdo a nombrar un nuevo fiscal de corte, por ejemplo, nombrar la nueva integración del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral. Ha faltado diálogo en ese sentido. Yo creo que en parte es porque del otro lado hay un oficialismo, una coalición de varios partidos, que también les es dificultoso a ellos ponerse de acuerdo, ¿no? Si uno desglosa los números, la foto un poco de lo que fue el Parlamento, hay un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales encabezado por Daniel Chaschetti que arroja algunos números. En realidad habla de gran unanimidad, ¿no? Creo que el 80 y pico por ciento de los más del 80 fueron unánimes, pero claro, si uno desglosa, solo el 6% fueron proyectos de alto impacto. Claro. Y en los grandes temas del país no lograron ponerse de acuerdo. Es así. ¿Es solo responsabilidad del partido, de la coalición de gobierno, o hay también ahí una falta de surcidores políticos que lograran acuerdos importantes, como por ejemplo un fiscal de corte donde todos a diestra y siniestra entendían que tenía que tener uno designado, pero que no lograban acordar? No, yo creo que acá uno tiene que mirar que quien es mano acá es el gobierno, el oficialismo. Y el oficialismo desde un principio no se dedicó a buscar grandes acuerdos. Esa es la verdad. Como integrante, como coordinador de bancada del Frente Amplio el primer año el cual me tocó el rol de oposición, no se lograron. Es decir, no había un surcidor del otro lado. Era difícil ponerse de acuerdo. Nosotros, el Frente Amplio, el caso fiscal de corte, nosotros presentamos nombres en su momento a quién era el coordinador, que era Gustavo Penades en su momento. Sí. Presentamos nombres de fiscales, de jueces, de académicos. Y no se llegó, porque creo que la lógica un poco era que se quería imponer algo. Y en estos temas, el sistema político, el sistema institucional uruguayo es sabio, porque como que te requiere mayorías especiales, lo que te requiere es el acuerdo. Pero yo creo que faltó del otro lado, faltó un surcidor, y faltó proponerse también que ciertos hitos tenían que ser de acuerdo. La primera gran ley es la LUC, ¿no? Y ahí teníamos una gran división, porque tenemos oposición, porque nosotros no compartimos que hay que gobernar de esa manera, meter ahí adentro de esa ley varias leyes, varias modificaciones de códigos, 500 y pico de artículos, como fue 522 artículos, creo que fue lo que se presentó, terminó en los 470. Yo creo que eso te marca. La ley de presupuesto también eran presupuestos con varias cuestiones que también tenían esa característica. No, son muchos artículos en las leyes, pero lo que buscas, creo que ese estudio de Chaschetti que hacías mención es interesante, porque decir, lo que le duele a la sociedad es el 6% de las leyes. Después lo otro, que sí hay consenso, porque son nombres de escuela o venias. A mí me tocó, este año ahora estaba presidiendo la Comisión de Asuntos Administrativos, la que estudiamos todas las venias de los jueces, los fiscales.
estudiamos las instituciones. Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo, porque Claro. es decir, si se respetó el debido proceso o si se cumplió con los requisitos del concurso, en el caso de los fiscales, se los nombra. Pero es así, yo creo que faltó eso, faltó un poco esa lógica, que es un poco lo que nos tenemos que proponer hoy. El Uruguay tiene grandes desafíos por delante y lo que hay que buscar es no a la grieta, no a la división. Yo creo que eso también es algo que nos tenemos que proponer. Senador, respecto al trabajo del Frente Amplio en el Parlamento, yo recuerdo que en un momento se manejó a nivel de prensa que había como una especie de disconformidad, no sé si es esa la palabra que lo define, respecto a la falta de interpelaciones, a controles mayores o más intensos a nivel del Parlamento a las actuales autoridades. En ese sentido, ¿hay un balance de que se podría haber sido un poco más riguroso, interpelando, llamando a sala a las actuales autoridades, o hay conformidad en ese sentido? Yo creo que nosotros los grandes temas estuvimos denunciando, es decir, algo que nosotros calificamos como una infamia, que fue la entrega del puerto por 12 periodos de gobierno, por 60 años, eso lo denunciamos, interpelamos y lo denunciamos. Luego existieron interpelaciones por algo que no estamos de acuerdo, no consensuamos con los resultados en la política de seguridad, se interpeló muchísimas veces por temas de salud, existieron muchísimas interpelaciones. Yo creo que eso, algo que yo denuncio, que lo califico como degradación institucional, es nosotros hicimos muchísimos pedidos de informes y no se nos contestó. Muchas veces tuvimos que recurrir a la justicia. También pasaba antes. No, pero yo de esta manera, no, la regla, a mí me tocó estar en un lugar del Poder Ejecutivo en su momento, y la regla, esto es inversamente proporcional a lo que pasaba. Ponele que en el Ministerio del Interior el 80% de los pedidos de informe contestábamos. Yo creo que ahora, yo ahora no tengo los últimos datos, pero ahora el 70% no te contestaban, era inverso. Claro, sí. Acá tuvimos que recurrir mucho, y te digo porque mi despacho fue uno, que tuvimos que recurrir mucho a lo que son a los accesos de información pública. Y eso no es bueno para el sistema, porque el sistema que te propone, la Constitución te dice, sos legislador, puedes pedir informes, te contesta el Poder Ejecutivo. Si tú tenés que recurrir a un acceso a información pública y preguntarle a un juez, pedirle la información a un juez, no está bien. Y fue así que descubrimos muchas cosas. Bueno, que el acuerdo del puerto no estaba fundamentado. Descubrimos todo lo vinculado al pasaporte Marcet, que se sabía que era un arco peligroso y pesado. Que ahí fue que descubrimos que fueron a mentir al Parlamento. Entonces fueron situaciones graves las que pasaron en este periodo. Sí, yendo un poco a lo de las interpelaciones, la verdad es que si se interpeló poco o mucho, para mí hoy ya no tiene sentido porque las interpelaciones no arrojan mucha cosa. Son horas y horas donde en realidad la ciudadanía hasta se pierde en esas discusiones. El otro día Pedro Bordaberry decía en Periodistas acá con nosotros en Canal 5 que se perdió la herramienta de interpelación y que ahora hay como una especie de judicialización de la política, que en realidad se lleva como a otro plano. ¿Hay una degradación de esas herramientas que antes eran importantes? ¿Son como meramente administrativas? No, yo creo que las interpelaciones a nosotros nos dieron frutos. En el caso del puerto, a nosotros pudimos comprobar que no estaba fundado el acuerdo. En el caso de la interpelación por la expedición del pasaporte al Marcet, después tuvimos que recurrir a la justicia a buscar información. ¿Por qué? Porque no se nos contestó. Se descubrió que fueron a mentir al Parlamento. Después tuvieron que renunciar 2 ministros, 2 subsecretarios, un asesor especial del ministro, perdón, un asesor especial del presidente, la FLU, el actual jefe de campaña delegado. Yo creo que eso hay, digo, yo tengo la tesis que no hay que llorar sobre la leche derramada. Yo creo que el Frente Amplio aplicó una estrategia y por algo hoy el Frente Amplio está mejor posicionado en esta elección de lo que estábamos en el 2019. Hoy el Frente Amplio está compitiendo para ganar las elecciones en octubre. Yo creo que eso es lo central de la evaluación que tenemos que hacer nosotros como oposición y desde ese rol. Y desde el punto de vista de la justicia que falló en los 2 casos que mencionás, si se quiere a favor del gobierno, por meterlo entre comillas de alguna manera, teniendo en cuenta que a nivel del puerto no tuvo ninguna consecuencia a nivel penal, y en el caso de Marcet recientemente se archivó la entrega del pasaporte. No, yo creo ¿Qué que balance haces ahí? No, en el caso del pasaporte al Marcet, que yo creo que es lo más grave, ¿no? Porque el caso del pasaporte al Marcet es muy grave porque se sabía que se le estaba otorgando un pasaporte, un arco peligroso y pesado. Yo creo que hay veces que uno lo que tiene que analizar, yo no entro en si es legal o ilegal. Para mí es ilegal como se les pidió porque el pasaporte se dice que en el extranjero se tiene que hacer en forma presencial, acá se fueron a tomarle las huellas en la cárcel, se mintió en la documentación, no se dijo nunca en la información en los formularios que se llenaron, no se dijo que él estaba en una cárcel, sino que se dijo que estaba en un hotel 5 estrellas. Yo creo que ahí existiría responsabilidad penal. Pero si uno analiza ese fallo, hay un tema de
hay violación al código de ética en la función pública. En la parte de ética. Claro, porque ahí ¿qué te dice el fiscal? Te dice que mintieron. Y mentir es, en ese caso, es violatorio de la ética. Yo creo que eso es grave lo que pasó, pero igual queda ahora la segunda etapa, que es la más, que podemos decir, que es la más compleja. Porque ahora lo que tiene que analizar el fiscal es la destrucción del documento público y lo que fue la obstrucción a la justicia. Es decir, luego que la justicia falló, que se le debía entregar toda la información a los senadores del Frente Amplio, existió una reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva y allí se reunieron con los subsecretarios para obstruir a la justicia, es decir, para que no se cumpla con el fallo. Y después lo otro, se destruyó un documento que tenía que estar en el despacho de Cancillería, estaba en el piso 11. Ahí tienen que explicar cómo fue a parar un expediente de Cancillería, cómo fue a parar allá. Entonces, me parece, después lo otro, lo del puerto, hay que seguir investigando, es decir, los perjuicios económicos, los perjuicios sociales, lo que denunciamos en la interpelación, desgraciadamente hoy se está concretando. Existen demandas a nivel internacional por 800 millones de dólares de los accionistas de Montecom, tanto un grupo chileno como un grupo canadiense, son demandas, sentencias que recaerán sobre el 2028, el 2029. Lamentablemente existieron despidos en el puerto, eso lo han denunciado constantemente los trabajadores. Eso, bueno, para mí, y lo sigo calificando con total tranquilidad, ha sido un negocio muy perjuicioso para los intereses nacionales y para la soberanía. Pero bueno, eso en un próximo periodo de gobierno, nosotros eso lo vamos a tener que analizar. Y nosotros, algo que está ahí, que es el reglamento de atraque buque, cómo es el tránsito en el puerto de Montevideo, no puede estar ahí. ¿Analizar en qué sentido? ¿Qué implicaría analizar ese contrato en particular? Analizar, hay dos juicios que están en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Uno de los legisladores del Frente Amplio y otro que es el de Montecom, que está pidiendo la nulidad. Eso va a recaer también en el 2028. ¿Y se maneja eventualmente anular ese contrato? No, nosotros no le podemos anular. Yo creo que el TCA, en el caso del juicio Montecom, estoy convencido, y esto no es un vendepatria, sino que es algo que va a ser una consecuencia, que es que se violentó todo el ordenamiento jurídico. Yo creo que el TCA va a anular, pero más porque hay un antecedente del 2008. Esta empresa hizo un juicio muy similar contra una resolución del gobierno del presidente Valle, y en el 2008 recayó y le dijo que esta empresa no tenía razón, que no tenía un derecho a monopolio. Entonces creo que hay antecedentes. Yo creo que eso se verá en su momento. Senador, lo quiero llevar a algunas generalidades, pero me parece interesante invitarlo a hacer esta reflexión. Escuchamos mucho estas horas de la nueva y la vieja política, más allá de que Ojeda es algo de lo que habla, pero también escuchamos a viejos políticos hablar, bueno, ya no hay ese nivel de discusión en el Parlamento, la gente lo dice, nos llegan los mensajes. Usted es parte de esta nueva generación, el MPP tiene una camada de gente joven para lo que es la política uruguaya con mucha fuerza, también los hay en otros partidos. ¿Usted cree que es así, que hay menos contenido en lo discursivo, hay una nueva forma de hacer política? ¿Cómo se evalúan ustedes? Nosotros hacemos política hablando con la gente, es decir, somos un movimiento que trata constantemente de estar en contacto con la gente y hablar de la problemática de la gente. Así nosotros para la interna nosotros hace un muy buen tiempo que venimos en campaña, pero desde marzo hasta junio, cada equipo de legisladores de la 609 recorrió 40.000 kilómetros. Recorrimos 3 o 4 veces cada departamento, cada uno de nosotros. Comenzamos desde el interior y terminamos en las capitales. Y tratando de hablar con la gente en el mano a mano. O sea que el foco no está en lo que se discute en el Parlamento, sino que ustedes entienden que la mirada está puesta en el tete-a-tete con la gente. No, en el Parlamento pasan cosas importantes, es decir, se discute. El tema quizás que, lógicamente, si tenés una interpelación de 17 horas, no hay nadie que te vaya a acompañar. No hay nadie que aguante. Pero a nosotros nos cuesta. Yo creo que tenemos que ser más ejecutivos. El Senado trató de ser más ejecutivo. Si uno ve una interpelación del Senado, un reglamento que modificamos con el senador Bordaberry, que era colega de la Comisión de Asuntos Administrativos, te establece que la interpelación es de 1 hora. Vos tenés 1 hora para interrogar, el ministro tiene 1 hora para contestarte, y después 15 y 15 minutos, y después un debate general. Yo creo que no pasa por ahí la cosa. La cosa es, y después lo otro es que nosotros tenemos que rescatar al ejercicio de la política como un servicio público, como esencialmente un servicio a la sociedad. Y en ese sentido es lo que tratamos de hacer nosotros. A mí me parece realmente lo de Ojeda, la nueva política, un odio, eso me parece que es algo que él no se quiere mostrar. ¿Usted no se ubica en ningún grupo?
No, porque no voy al gimnasio, ¿viste? No, Así que, la nueva política es la vieja. quiero tratar de poder salir a caminar un poco y organizarme un poco más, pero es esa mi aspiración. Pero los nuevos discursos me parece que no solo aparecen con Ojeda. El tema de Blanca Rodríguez, cuando ingresa a la arena política y dice, vengo a elevar el tono de la política. Todos los políticos que venían trabajando en el Parlamento, en la calle, a nivel del MPP, ¿cómo reciben eso de vengo a elevar el tono de la política? ¿Qué? ¿Era un tono bajo lo que...? No, nosotros tomamos, hacia Blanca tenemos solamente agradecimiento. Ni qué hablar. La verdad que estamos muy agradecidos con Blanca, muy agradecidos con Pepe y Lucía, que lograron que Blanca... La incorporación, sí. Que pasara a esto, a servir a la comunidad en su conjunto. A nosotros nos parece que es muy bueno y creemos que Blanca viene a elevar la política. El tema es, yo creo que en este periodo de tiempo, en estos últimos años, el Parlamento ha quedado muy bajo. Eso vos señalabas a Bordaberry ahora. Yo creo que Bordaberry es una persona, a mí me tocó trabajar con él de septiembre del 2017 hasta el 15 de febrero del 20. Yo creo que Bordaberry era una persona que, por más diferencias ideológicas que tengas, en una comisión era gustoso tener un debate jurídico, un debate técnico, porque es una persona estudiosa. Usted dijo que Da Silva fomenta la grieta y él le dijo sanguijuela. No, la verdad que Da Silva, pero Da Silva... Eso no eleva el nivel de la política. No, yo lo que dije es que Da Silva no solamente fomenta la grieta, yo creo que es una persona violenta. Es violenta en el intercambio parlamentario, es violenta en las redes sociales y esa contestación es un ejemplo de la violencia, confirma lo que dije. A mí, por ejemplo, entrar en un debate por redes con Da Silva, a mí no me sirve y no lo fomento. Yo utilizo las redes sociales o utilizo este espacio que me dan ustedes para decir lo que pienso. Pero yo creo que entrar en un debate con Da Silva, con Bianchi, no sirve. Porque son personas que lo que buscan es fomentar la grieta, fomentar el barro, y ahí les sirve a ellos. Yo creo que a nosotros no nos sirve eso. Senador, no nos queda mucho tiempo, pero sí, no quiero dejar de hablar de algún tema de lo programático del Frente Amplio. Campaña. Después seguro tendremos otras instancias para poder hacerlo. Pero una de las cuestiones que se habló luego de la presentación en Colonia es que en el capítulo de seguridad no hicieron referencia al tema de la situación de las cárceles, ¿no? Que sí formaba parte, usted está en la Comisión de Seguridad, que sí formaba parte de esas bases programáticas. ¿No es hoy tema eje para el Frente Amplio ese? Es un eje muy importante. El otro día se hizo la presentación de algunas medidas, lo que podríamos decir un conjunto de medidas en el orden económico, en el orden social y en el orden de seguridad, pero sin lugar a dudas el tema del carcelario es un tema hoy es uno de los temas de las urgencias que tenemos en la sociedad. Tenemos 16.005 presos en condiciones infrahumanas, es decir, realmente es una situación muy compleja el sistema carcelario. Nosotros nos proponemos, y creo que sí, en esto hay mucho consenso, escuchando a los demás actores de los demás partidos políticos, nosotros consensuamos, las cárceles tienen que salir de la órbita del Ministerio del Interior, deben ir a la órbita del Ministerio de Justicia. Ustedes hablaban de desprisionalización también. Sí, pero son medidas alternativas a la prisión, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene problemas de adicciones, ¿qué es mejor? ¿Mandarlo al CONCAR o mandarlo a hacer un programa para rehabilitación de esa persona? Yo creo que lo mejor es tener justicia terapéutica, es decir, que esa persona vaya a un programa, porque lo sacás de afuera del problema y lo metés hacia adentro, pero eso, y muchas veces hay muchos problemas. Perdón que lo corte, pero eso en cuanto a personas que van a ingresar al sistema penitenciario, ¿qué pasa con el actual hacinamiento que hay? Y hay muchísimas personas que ingresan a la cárcel por una rapiña, por un hurto, y que quizás son primarios y que están dentro de un mundo criminal que es súper importante y que generan mayor inseguridad una vez que esas personas que ingresaron primariamente salen después y muy probablemente vayan a reincidir. Lo que nosotros tenemos que ver es que hay que clasificar a las personas privadas de libertad. Nosotros lo que decimos es que hay que ser muy duro con el gran narcotráfico, con los levadores, con el gran crimen organizado. Eso hay que ser muy duros, y el otro día Yamandú lo planteó con claridad en ese sentido. Después hay que tener, es decir, los primarios tienen que estar en lugares para primarios. Hoy la situación del CONCAR es terrible. Yo creo que hoy el CONCAR supera las 5.000 personas privadas de libertad. Es decir, el CONCAR tiene más gente, debe tener 1.500 personas más que mi pueblo, que Minas de Corrales. Igual una de las cárceles con más hacinamiento es la de las mujeres. Sin lugar a dudas, pero el CONCAR tiene un hacinamiento terrible. Es decir, el CONCAR hoy tiene capacidad para 3.200 personas y hay 5.000. Cuando nos retiramos el 1 de marzo del 2020 habían 3.200 personas. Hoy hay
por arriba de las 5.000 personas. Ahí tú tenés un problema para los trabajadores del sistema penitenciario, que es terrible porque no ingresaron operadores penitenciarios, no ingresaron policías. Para las propias personas que en realidad cuando entran a la cárcel, lo que te dice la Constitución es que lo debemos rehabilitar, lo debemos tratar de volver a incluir al sistema. Pero el sistema como está funcionando mal. Yo creo que ahí hay una urgencia, una emergencia que hay que atender. El sistema penitenciario nosotros creemos que debe ser un servicio centralizado, que debe comunicarse con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, que es el único ministerio que en nuestro programa de gobierno nos proponemos crear. Es decir, que es muy importante crear un Ministerio de Justicia para fortalecer todo lo que tiene que ver con la justicia, para mejorar lo que es la defensa pública, que hoy también la defensa pública está muy debilitada, hay que reforzarla. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay capítulos, hay mucho escrito y hay mucho consenso político. Yo creo que Petit también ha trabajado en ese sentido, el comisionado le ha presentado al sistema político, a los precandidatos le ha presentado un análisis, un informe, que eso es muy importante para las políticas que nos proponemos a partir del 1 de marzo del año que viene. Tienen que ser políticas de Estado. Sin lugar a dudas, políticas de Estado. Eso es fundamental. Senador, estoy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Nos quedaríamos hablando muchísimo tiempo más porque obviamente quedaron temas arriba de la mesa, pero le agradecemos y obviamente está más que invitado para una próxima ocasión en el marco de la campaña. Le mandamos un saludo a la compañera de Charles que sí, a Natalia, mira el programa. Que debe estar mirando, que siempre cuando llego a casa está con ustedes. Grande, Natalia. Y que además banca que el senador se vaya a recorrer el interior. Claro. En campaña. Claro que sí. Muchas gracias, estoy a la orden. Muchas Gracias. Un placer.